Bueno, ¿qué tal para todos? Estamos en contacto para difusión noticias con la concejal presidente del bloque opositor, ahí está, del De Consejo Cambiemos. de Cambiemos, no, para no decir de vuelta oficialista, de Río Primero, de la localidad de Río Primero, estamos con María José Ceballos en contacto. María José, gracias por este espacio que estás trabajando y te hiciste para podernos explicar un poquito en primera instancia con respecto a lo que ha estado ocurriendo en las últimas sesiones, y digo últimas porque las he estado siguiendo, con respecto al tema del secretario de gobierno, que tenía que presentar cierta documentación. Me gustaría que detalles un poco cuál es la documentación y cuál fue el primer día que la habían solicitado desde el Consejo Deliberante. Buenos días, ¿cómo estás, Natalia? Siempre que pueda hacerme un lugarcito, con gusto. Mira, en principio se hizo una moción de orden hace 2 meses, no recuerdo bien la fecha, en estos momentos no la tengo, solicitando, porque nos llegó desde el Tribunal de Cuentas, nos informaron sobre un resumen de una tarjeta de crédito cordobesa, en donde había un gasto que no era coherente, no sabíamos por qué ni de qué son gastos en dólares, entonces necesitábamos la explicación sobre eso. Se hizo la solicitud del pedido de informe, lo cual no recibimos nada. Entonces, después se hizo una citación, que eso se hizo el 13 de septiembre, si bien salió la resolución, no me acuerdo en este momento el número, en donde se lo citó al secretario de Hacienda de Gobierno también, y el cual se tenía que presentar por varios motivos. Había una solicitud de ellos para que, hiciéramos, ay, se me fue la palabra, pero que... Para que él explicara eso con la documentación en mano. Yo estuve siguiendo las sesiones, por eso era la sí, 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 pregunta. sí. Se hizo una citación, pero previo a la citación se le había pedido a él que enviara la documentación y me decís que No, nunca no, no, no. llegó. No, nunca llegó, eso es un pedido que se hace al Ejecutivo, digamos, los cuales, remiten después al Consejo el informe detallado de lo que uno solicita. En este caso no llegó nada y por ese motivo se hizo se lo citó al secretario de Finanzas. Era sobre que explicara estos movimientos de la tarjeta de crédito, presentara los resúmenes desde abril hasta el momento, y a su vez también queríamos explicaciones, que también había tenido una citación la cual no había ido, sobre las facturas de Río Cuarto, que había sucedido con eso, y sobre la cooperativa de trabajo y otros temas más. Para la gente, perdón que te interrumpa, para Sí, la gente sí, que perdón. por ahí Sí. no está tan actualizada del tema de la factura de Río Cuarto, ¿querés explicar un poquito de qué se trata la famosa factura de Río Cuarto? Sí, 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 sí. Esa factura llegó a las manos del Tribunal de Cuentas. Todos los meses se abona un servicio que es un servicio administrativo que tiene la municipalidad con respecto a todo lo que es los sistemas informáticos. Se abona a una empresa. Y así un montón de municipalidades hacen lo mismo. Todos los meses se llega, entonces encontró el Tribunal de Cuentas una factura de no me acuerdo los montos en estos momentos, no los tengo a mano tampoco, pero una factura de 134.000 pesos, que es lo que se abona todos los meses habitualmente, y se encontró el Tribunal de Cuentas con una factura del doble, creo que era casi 320.000 pesos. Una cosa así. Cuando ellos verifican ese monto, les llama la atención y ven que la factura era para Río Cuarto, la municipalidad de Río Cuarto. Estaba firmada y sellada por el secretario de Hacienda, de Gobierno. Entonces, les llamaron la atención y después le dieron de baja a esa factura. Se habían equivocado. Entonces, lo que nosotros queríamos era que explicara la situación, explicara por qué es el motivo, porque imagínate que va a haber un monto tan grande y que no es habitual el tener ese monto en la municipalidad, te tiene que llamar la atención.
Lo que uno por ahí se Claro, no ve estamos es que hablando, disculpa que te interrumpa, no estamos sí, hablando de un 15% o un 30% que se puede entender por la inflación si es un prestador de servicio o un gasto fijo. totalmente. Normalmente que cada una cantidad de meses haya un incremento del 15 al 30% es normal por la inflación, sino que estamos hablando de más del 50%. Totalmente, Nati. Esto es lo que nos llamó la atención a nosotros y que también le tendría que haber llamado la atención a las personas que emiten esta factura. Simplemente era para que comunicaran, nos explicara y a la vez explicara al pueblo la diferencia o por qué sucedió algo así. Equivocarnos nos podemos equivocar todos porque somos seres humanos, pero todo eso lleva un proceso en el cual no tendría que llegar hasta el Tribunal de Cuentas para que el Tribunal de Cuentas aprobara su pago. Entonces, eso es algo que nosotros queríamos saber, digamos, cuál era el motivo, qué había sucedido con los empleados que lo habían hecho. Es nada más saber el funcionamiento que tienen ahí, porque es como vos decís, no es algo del 10-15%, que es lo que vivimos habitualmente y es normal por la O inflación, hasta el sino 30% que es el doble. inclusive, pero el doble. Claro, claro, que es el doble, porque son distintas municipalidades, o sea, Río Cuarto y Río Primero son cosas muy diferentes. Ese es el motivo de la factura. Después tenemos la cooperativa de trabajo, tenemos también En una la factura factura, en esa factura de Río Cuarto, ¿qué se cobraba? O sea, es más un allá del sistema monto. informático, que de la parte administrativa de las municipalidades. Ajá. No me acuerdo en estos momentos cuál es la empresa que lo maneja, pero es todo, digamos, el sistema informático de la cobra Sí. de impuestos, Ujú. de la cobra de tasas, perdón, bueno, de todas estas cosas que tiene la municipalidad, de la parte Sí, administrativa. sí, los programas. Ujú. Sí, los programas, exactamente, que son proveedores habitual de la municipalidad. Antes no sucedía eso porque tenían un sistema interno que lo manejaba un empleado de la municipalidad. Eso, bueno, cambió y, bueno, por lo tanto, nosotros tenemos conocimiento que es normal que en las municipalidades suceda eso. Así que, bueno, ese no es el problema era la diferencia. Aparte, que fueron las dos facturas, una a nombre de Río Primero y otra a nombre de Río Cuarto. O sea, Ajá. ya los montos son diferentes, pero a la vez ya estaba contemplado el pago, si es un gasto fijo, el pago con una sola. ¿Me explico? O sea, como que era muy Claro, le raro. estaban facturando a la Municipalidad de Río Primero un servicio que se tenía que facturar a la Municipalidad de Río Cuarto, obviamente por Claro, error, pero el problema no es solamente ese error, sino que se autorizó por parte claro, del área de finanzas. exactamente, Natalia, lo has dicho súper claro, es así. Ese es el problema y el llamado de atención. A ver, no es un llamado de atención, sino para que se trabaje todo junto para que logremos que esas cosas no sucedan, porque después lo paga el pueblo, digamos. Eso es el dinero es de todos, por eso es que tenemos que trabajar en conjunto. Entonces por ahí era el que nos explicara y que viéramos que se encontrara la salida para que estas cosas no vuelvan a pasar. Era nada más que eso. Después, no es un tema menor también que nunca tuvimos una explicación sobre una factura que se hizo a una empresa de Morón en Buenos Aires. Ujú. Eso tampoco tuvimos nunca una explicación sobre eso y el martes cuando se presentó el secretario tampoco nos explicó nada de ese tema. Él estuvo citado para dar explicaciones de eso y tampoco fue, porque estaba con un problema de salud, no recuerdo bien cuál había sido el tema por lo cual no había asistido al consejo. Después, bueno, hay muchas cosas, Esa las cuales factura de nosotros... Morón es se facturaba un servicio de arena, ¿puede ser? De arena, exactamente. Era un servicio de arena de 1 millón y algo, no me acuerdo bien el monto, pero sí, así fue. Después está el tema de la cooperativa de trabajo, que es mucho el dinero que se lleva, y bueno, que tampoco tuvimos una respuesta de Discúlpame que te parte... interrumpa de nuevo. Sí, sí, Básicamente, digamos, estaríamos diciendo que habiendo aquí en Río Primero o incluso en la zona donde por ahí buscar arena para poder trabajar, construir, se estaba yendo
a buscar un producto, Sí, un producto. una materia prima afuera y lejos. Sí, totalmente. En la ordenanza que nosotros tenemos de contrataciones que rige en estos momentos, hay un artículo que está bien estipulado, el cual dice que tiene que, a ver, si vos tenés acá en la zona y acá en el mismo pueblo tenés proveedores para un cierto servicio o para lo que sea para vender, tiene que ser casi del 30% mayor el precio que te ofrezca la gente de acá de la zona para irte hacia otro lugar, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, bueno, yo no sé porque nosotros nunca pudimos acceder a ningún sobre como oposición, nunca pudimos ir a ninguna licitación. No, nunca vimos algún sobre que se abriera y que se ofreciera en la empresa de algo, entonces por ese motivo no podemos ver si hubo oferentes de la zona que tuvieran un precio mayor al que se pidió en otro lugar, ¿sí? Igual es un poco sentido común que el flete nomás de Morón hasta acá es otra cosa, ¿no es cierto? O sea, no creo que sea más barato el monto. Pero bueno, eso no te lo podemos decir, y no te lo puedo decir porque yo nunca, nunca porque no fuimos invitados nunca a alguna reunión a donde se abriera algún sobre de licitación, a donde hubiera gente que ofreciera los montos por un motivo u otro, ¿no es cierto? Entonces no podemos, no sabemos. Es como que todo esto lo estamos pidiendo porque no tenemos idea de cómo se manejan las cosas, básicamente. Bien, bueno, entonces todo esto que vos me mencionas, ¿me podrías hacer un repaso solamente de las fechas? O sea, del primer llamado que recibió, o el primer pedido de informe que recibió el secretario de Gobierno para explicar y entregar documentación. Solamente eso quiero saber, más o menos en cuándo fue la primera. El primero, claro, mira, hace 2 meses más o menos, a ver, estamos hablando... tendría que ser julio o agosto, qué lástima que no tengo en este momento, yo me pierdo mucho con la fecha, pero más o menos fue cuando se lo llamó, se lo citó a él, al jefe, o sea, al dueño de la cooperativa de trabajo para que diera las explicaciones, sí. Y bueno, no asistió nadie. Y también por el tema era todo lo que era la factura de Río Cuarto, que teníamos esa duda, eran los gastos que tiene la cooperativa de trabajo para que nos explicara cómo funciona y por qué son las facturas, qué sé yo, por ejemplo, te facturan trabajo de plomería, trabajo de esto. Entonces necesitamos que nos dieran una mayor explicación sobre ese tema. Y eran todo el pedido, el resumen de las tarjetas de crédito. De igual manera vos me enviaste ahí para uno de los pedidos de informes, así que ahí también tengo la fecha para poderlo sacar, ¿no? Ahí tenés la fecha del segundo, ¿no? De la citación segunda, no de la primera. Ajá, bien. ¿Sí? Ya igual, más o menos más de un mes hace, porque ustedes tienen las sesiones el primer y el tercer martes de cada mes. Exactamente. Y la última sesión fue este martes que pasó, no, el anterior, que ya estaríamos haciendo 15 días, y ya lo habían pedido antes, así que más de un mes, 2 meses hace, más o menos. Sí, bueno, más o menos. ¿Recibieron hasta el momento algo después de la última sesión? ¿Alguna documentación, alguna explicación, algo? No, nada. El secretario se comprometió a llevarnos este martes todos los resúmenes de las tarjetas y la denuncia, porque lo que él dice, o sea, postula, cuando nosotros le pedimos la información sobre esos gastos, que son incoherentes a lo que refiere el manejo del municipio, nos dicen que ellos desconocían de estos gastos. Entonces vos tenés que hacer una denuncia a la tarjeta de crédito, porque puede pasar. A mí personalmente nunca me ha pasado algo así, o sea, son gastos de $768 más o menos, que bueno, nosotros solamente vimos de un mes nada más el resumen de la tarjeta, no hemos visto de otros meses. Pero bueno, si eso se ve en un solo
vos cuando ves el resumen de esa tarjeta de crédito, automáticamente hace la denuncia por desconocimiento del gasto, eso se te devuelve si no es así, y bueno, se te da todas las explicaciones del tema. Entonces lo que nosotros solicitamos es los resumen de cuenta de la tarjeta de crédito hasta ahora, todos, y a su vez las denuncias por desconocimiento que nos llevaran las pruebas. ¿Sí? Él se comprometió para llevarlo este martes a la sesión, ¿sí? Y ahí podernos dar las explicaciones sobre esto. Todavía no tenemos nada, pero bueno, hay que esperar, digamos, al martes. Claro, Sí, todavía. Todavía sí, falta. además hay un detalle no menor, ¿no es cierto? En realidad lo que tiene que existir es el reclamo, la denuncia por el desconocimiento, porque en el seguimiento que he estado haciendo de las sesiones se tratarían de juegos, esto de las tarjetas, de juegos de celular, que puede ocurrir por ahí las empresas o los juegos de celulares. Yo he estado investigando y te cobran o te facturan a veces cosas que no son. El tema es que tiene que estar el reclamo, tiene que estar hasta que te hacen la devolución, por ahí lleva un proceso interno medio largo, pero tiene que estar el reclamo de desconocimiento. En realidad tiene que estar, que bueno, que es lo que ustedes esperan. Igual, digo, ¿por qué no lo presentó antes? Me cabe esa pregunta, ¿no? Pero bueno, queda abierto para el secretario de gobierno que si quiere poderlo explicar, queda abierto el micrófono para difusión noticias, por supuesto. No, por supuesto que sí. Concejal María José, por último, y para cerrar, el día 14 de septiembre, que ya me fijo qué día cayó, deme un momento por favor, fue miércoles, quiere decir que fue un día posterior a la sesión, a una sesión que ustedes tuvieron del Consejo Deliberante, el 13 de septiembre. Claro que ese mismo día, fue ese 13 de septiembre que yo había estado siguiendo, fue cuando se le pidió lo que nombrabas recién, el envío de documentación al secretario. Bueno, esa misma fecha, el 14 de septiembre, a Difusión Noticias, llegó algo que ya es de público conocimiento y que sucedió, ¿no es cierto?, en el Consejo con respecto a una factura del año 2014 que hasta estaba a nombre suyo, perdón, con respecto a un monto que en ese entonces era de 20.000 pesos. Y según lo que llegó a Difusión Noticias, hoy superaría 1 millón de pesos. Bueno, con respecto a que era, el tema tuyo es que estás en un laboratorio y se reclamaba que era una certificación de planos para el FOMUBI. ¿Me podrías explicar un poquito ese tema y lo sucedió? En primer lugar, Nati, el tema de 20.000 pesos al día de hoy, si uno se pone en internet y hace la conversión, son 340.000 pesos más o menos, no es 1 millón de pesos. En primer lugar, los montos son diferentes. Y sí, esta factura existe en el 2014, mi marido, no sé si vos sabés, ingeniero civil, y en ese momento estaba trabajando en una empresa constructora del Primo en Córdoba, y había empezado unos trabajos acá en Río Primero para la empresa del Primo. El FOMUBB, la administración del FOMUBB, que se trabaja bien, y ya lo llama para hacer una obra, eran 16 casitas, un paquete cerrado, o sea, le ofrecen este monto para que empiece y las termine. Lo cual sucedió así, empezó y terminó esa obra. Como él lo hizo de forma independiente, sin la empresa de su primo, no contaba en ese momento con el monotributo. Fue ahí, esto no se debe hacer, pero bueno, sucedió que en ese momento la administración del FOMUBI le dice que bueno, que si no contaba con factura, lo podíamos hacer a nombre mío. ¿Sí? O sea, que yo le emitiera la factura. Eso fue lo que hice. En ese momento yo consulté, nunca tuve la previsión de que hubiera algún problema legal fuera de eso, porque es la administración del FOMUBI la que lo permite.
También pasó por la Comubi, que es el ente regulador, entonces como que yo no lo vi de ese lado que hubiera un impedimento. Sí lo consulté con mi contadora porque a nivel AFIC sí puede llegar a haber algo y me dijo que no había problema. Por eso se procedió a hacerse de esa manera. Igual en el 2014 yo no tenía relación alguna con la municipalidad y ni siquiera con lo que sea en la política. Al margen uno hace lo que le permiten hacer, o sea, no justifico nada, pero simplemente digo lo que sucedió y que soy sincera, no se lo prestaría a ninguna otra persona que no sea mi marido, porque es como que veo que es todo de lo mismo, o sea, el dinero, el trabajo, el dinero lo recibió y por lo tanto el dinero es para la familia, no veía impedimento en eso, que soy sincera. Es una práctica que se hace habitualmente. Hoy en día el FOMUBI también recibe facturas que no son de la gente que trabaja, hay 3 albañiles que le facturan las señoras, y bueno, y ahí sabemos, porque yo tengo pruebas acá, que el ex director del FOMUBI también le dice a un profesional que tal cosa la va a facturar tal otra. Es como que es una práctica habitual. Solamente que sí entiendo por ahí el llamado de atención a que sea un laboratorio de análisis clínico. Simplemente claro, era para justificar la erogación de un gasto. Pasó por la Comubi, yo no recuerdo que se haya objetado nada, simplemente se debe haber explicado las causas y bueno, y pasó. Hoy en día no me cabe nada en lo que sea, porque bueno, sé que el concejal hizo una denuncia, pero no tiene sentido por el hecho de que todo lo que pase a nivel administrativo, porque esto es un problema más administrativo, no es algo legal, sino que es más administrativo, a los 5 años, por el régimen, o sea, la ley que nosotros nos manejamos, a los 5 años caduca si no hay nadie que haya objetado algo. Y esto ha pasado hace 8 años. La AFIP también a los 3 años ya caduca, o sea, no me cabe nada de todo eso. Esto ha sido más mediático, porque, bueno, es lo que se apunta, digamos, es algo malicioso, son intenciones por ahí que no las comparto para nada, del hecho de confundir a la población acerca de mi persona, ¿no? Claro, por ahí, como te decía, antes de cuando quedamos en que te iba a llamar, cuando te pregunté, un poco me explicaras también, te decía, quizás no es tanto la acción en sí de que no se debe, entre que se puede, se debe, no se puede, no se debe, sino más esta cuestión de esto de decir, bueno, las cosas hay que hacerlas bien. Entonces, presentar una factura de planos y viviendas, siendo bioquímica o arquitecta, quizás más viene por, siendo bioquímica, no arquitecta, ahí está, ¿no? Sí. Por ahí el reclamo vendría por ese lado, del decir, bueno, perfecto, el tema y de se entiende, sí, claro, se entiende, y es lo que yo te decía, te lo comprendo, yo nunca lo vi de esa manera, pero sí entiendo tu fundamento, y lo respeto, y estoy totalmente de acuerdo. El tema, poquito para defenderme, que quizás lo tomas o lo dejas, porque es como cada uno lo ve. Yo en el 2014 no tenía nada que ver con la política, más allá de eso no se tiene que hacer las cosas que no se deben hacer, por más que no tengas relación con la política, ¿no es cierto? Pero yo en ese momento, en el 2014, me moví acorde a lo que me dejaron mover, ¿me explico? O sea, yo no creía que estaba haciendo nada ilegal, por lo cual la administración del FOMUBI me lo permitió hacer de esa manera, ¿me explico? Sí, yo tuve más, o sea, me preocupé más a mi nivel de AFIP, digamos, tributario, por lo cual consulté con mi contador en ese momento, la cual me dijo que no había problema. ¿Sí? No sé cuántas facturas hay, no recuerdo, yo no puedo acceder, yo quise
acceder a todos los papeles que tenían ahí en mi consideración, o sea, en contra mía de alguna manera, que no es así, pero en cierta forma no pude porque nosotros no tenemos el mismo privilegio que tienen los concejales oficialistas. Nosotros no nos otorgan toda la información que nos tendrían que dar también por ser concejales de la oposición, ¿cierto? O sea, nosotros no tenemos acceso a la información como la tienen libremente ellos. Entonces, eso nada más, no sé si es una defensa o te digo lo que sucedió, te lo digo de corazón. En ese momento tengo la conciencia súper tranquila porque no lo hice con mala intención. Te entiendo y me parece que, como vos decís, las cosas hay que hacerlas como se debe hacer, pero como yo legalmente no manejo todo, como me lo dejaron hacer, pensé que no había problema. Claro. Esa es la verdad de esto. Y hoy en día, si vos me decís hoy en día, con 43 años y haber pasado tanto, y yo digo, sí, no lo haría más, no sé si a mi marido, porque mi marido es parte del laboratorio, yo lo dije ahí en la sesión, él fue el que me dio, junto con mi hermano, el dinero para que yo me pusiera en el laboratorio. Entonces yo a él no le puedo negar algo de eso, pero si hubiéramos, no sé, esperado, él hubiera presentado de otra persona, o sea, nunca medimos la dimensión del tema, porque lo hubiera presentado, si no se lo daba yo, se lo podía dar su primo, que es el dueño de la constructora que trabajaba él en Córdoba, se lo podría haber dado como hacen habitualmente todos. Sí. Pero bueno, no medimos la dimensión ni vimos que después de tanto tiempo podía haber pasado una cosa de estas. Pero bueno, sinceramente las cosas se hicieron como que no había ningún problema. Es así, es la verdad. Bueno, nosotros desde Difusión Noticias, por supuesto, como dije recién, dejamos abierto el micrófono para el secretario de Gobierno, la intendenta Cristina Cravero, o para quien corresponda del Ejecutivo si quiere aportar algo más a este tema, o también en su defensa con respecto al tema de la documentación que todavía no ha sido presentada al cuerpo deliberante en cuanto a los movimientos, tanto de resúmenes de cuenta y todos los gastos que se ha ido realizando del municipio. El mismo día, ese 14 de septiembre, este medio al área de prensa municipal le informó que quedaba el micrófono abierto para que pudieran, así como en este caso, salir en llamadas, salir en vivo. Esa es la manera que nos manejamos en este tipo de información para que se escuchen ambas campanas. Entonces, queda el micrófono abierto también para el Ejecutivo y vuelvo a repetir, como lo dije en otra ocasión, para quien corresponda ser el presidente del Tribunal de Cuentas. En algún momento por ahí se lo he dicho también, lamentablemente no he tenido respuesta, como también del presidente del Consejo Deliberante, que no hay como, en realidad no, esta comunicación o parte de esta información debería ser también con el presidente del Consejo, pero bueno, él no, en algún momento manifestó a este medio que él no quería recibir el saludo, así que no se puede, no podemos nosotros hacer mucho más desde este lado, pero queda abierto para todos quien correspondan y quieran dar sus campanas, tanto del Ejecutivo, la oposición, el presidente del Consejo, del Tribunal de Cuentas, para que puedan ser escuchadas las campanas de todas las partes involucradas, porque el que está en el medio es el pueblo y los más afectados siempre termina siendo el pueblo. Totalmente. Nati, yo decirte nada más que te agradezco un montón esta oportunidad y sí, soy testigo que siempre me has pedido opinión en todo, así que sí, entiendo que lo tuyo es algo libre y me parece bárbaro, así tienen que ser todos los medios de comunicación. Y bueno, agradecerte un montón porque también es muy importante para nosotros poder expresarnos y que no se nos juzgue sin motivo, o sea, que solamente se escuche una sola versión y ahí se le abre un juicio a la persona, que es lo que un poco ha sucedido acá en mi caso.
¿sí? O sea, después, inmediatamente al otro día, un montón de empleados, ex empleados, pusieron en un estado de WhatsApp un meme sobre mí que era muy, muy agresivo y decís, ya te marcaron, ya te juzgaron, ya no te dan la oportunidad de escucharte, de que vos te expliques, y bueno, y eso se agradece un montón que existan ustedes, digamos, los medios de comunicación para darnos las oportunidades a nosotros de explicar la versión. Después que cada uno lo tome como lo quiera tomar, porque está en su libre decisión, pero yo cuento mi verdad, que es la única, porque es lo que me sucedió a mí, y bueno, y agradecerte muchísimo por la oportunidad. Así es, bueno, María José, gracias también a vos por el tiempo que No, por favor. destinaste durante esta jornada para poder explicar en detalle cada cosa, ¿no? Las palabras Dale. de la concejal y presidente de Cambiemos, bloque opositor, aunque no le guste que le diga así, del Consejo Deliberante de aquí en Río Primero, María José Ceballos. Gracias, María José. No, gracias a ustedes, un gusto. Hasta mañana. Hasta mañana.